Bien, continuando con algunos conceptos que son muy importantes a la hora de trabajar con Git, pues vamos a entender algunas cosas que son relevantes, pero tampoco nos vamos a centrar en estos conceptos teóricos. Lo importante acá es irnos a una parte práctica. Dentro de Git se maneja un concepto que son los repositorios. ¿Ok? Básicamente, ¿qué podemos decir de un repositorio? Podemos decir que un repositorio es un espacio que nos va a permitir guardar o almacenar el código fuente de nuestro proyecto. ¿Ok? Dentro de ese repositorio también va a estar alojado, o ese repositorio va a contener un historial de cada uno de los cambios que se han realizado y qué configuraciones se han realizado, ¿ok? Dentro de ese repositorio. Básicamente, pues, en muchas ocasiones se considera los repositorios como una biblioteca en la cual pues, vamos a almacenar todo lo que son nuestros datos y archivos del proyecto. ¿Ok? Dentro de las características principales que tiene un repositorio en Git, en GitHub, tenemos almacenamiento de código, mantiene un historial de cambios. Gracias a ese historial de cambios nosotros podemos navegar hacia atrás y poder recuperar información. Importante, trabajo colaborativo. Una de las características principales es que los equipos de desarrollo ya pueden unificar un trabajo, así sea un equipo de desarrollo muy grande. Cada uno va a tener su especialidad y cada uno va a realizar su tarea. Y va a ser un trabajo autocontrolado. Vamos a tener concepto de las ramas y vamos a trabajar muy de la mano con el concepto de acceso remoto. Quiere decir que nosotros vamos a poder tener dentro de ese repositorio la información y vamos a acceder a esa información desde cualquier parte del mundo, si eso lo queremos llamar. ¿Okay? Básicamente, cuando hablamos de Git, es necesario tener claro un concepto muy importante que son los commits. Los commits se puede decir que son esos puntos de control. Eso es como cuando nosotros en los videojuegos tenemos los puntos de avance del juego. Donde llegamos a un checkpoint, ¿cierto? Llegamos hasta acá, lo guardo, para la siguiente sesión en mi juego queda en ese punto. Pues acá los commits tienen, digamos, concepto muy similar. Cada punto de control me va a permitir almacenar los cambios que nosotros hemos realizado en el proyecto. Básicamente aquí, como dice el concepto, es considerado como una fotografía, ¿ok? Es como una fotografía del estado actual del proyecto, donde nosotros podemos tomar esa fotografía, ese snapshot, y poder retroceder en el tiempo. ¿Cuáles son las principales características que nosotros tenemos dentro de un commit? Dentro de un commit tenemos el historial de cambios, que básicamente se dice que guarda un registro permanente de cambios en el proyecto. Y de esta manera podemos gestionar qué hace cada usuario y quién fue el responsable del cambio. Se puede deshacer o revertir cambios, algo muy importante y necesario al momento de desarrollar. Tenemos colaboración y tenemos mensajes descriptivos. Normalmente cuando nosotros trabajamos con GitHub, debemos ser muy claros en los mensajes que colocamos a los usuarios. ¿Por qué? Porque esos mensajes le van a dar una indicación, una orientación a cualquier usuario para saber qué cambios nosotros hicimos en ese commit. ¿Okay? Git maneja dentro de su estructura base algo que se llaman las áreas de trabajo. Tenemos el directorio, el área de preparación y el repositorio. Cuando nosotros inicializamos un repositorio en GitHub, siempre nos va a aparecer un archivo oculto con .git. Recordemos que el sistema operativo es Linux, ¿recuerdan? Que veamos el punto hace referencia a un elemento oculto.
¿Qué tenemos acá? Entonces vamos a desglosar, vamos a comenzar con el directorio de trabajo. El directorio de trabajo básicamente es el área correspondiente al estado de modificado. Quiere decir que tenemos en Visual Studio Code nuestro proyecto y a ese proyecto le hemos hecho cambios a algunos archivos. Esos archivos, al momento de estar siendo controlados por Git, pues entran a un estado de modificado. Ya ahorita vamos a mirar cómo funciona cada uno de estos estados. Dice que es la carpeta local de la computadora de cada uno de nosotros. Y básicamente es donde están alojados todos los archivos. ¿Listo? Tenemos los estados y tenemos una acción clave. Donde los estados es el estado de modificado y las acciones claves es si nosotros hacemos algunos cambios, ¿qué vamos a poder hacer con esos cambios? Tenemos el área de preparación, que es llamada como el staging area. ¿Qué hace esta señora? Básicamente, es cuando tenemos ya esos archivos que han sido modificados para ser comiteados. Es decir, ya están listos para ser cargados a nuestro repositorio remoto y ser guardados. ¿Okay? Nosotros podemos utilizar un comando para cambiar el estado de modificado a un estado de staging. Es decir, estamos preparados, que es el git add. Git add permite agregar archivos de forma individual, archivos de forma grupal, incluso me permite agregar carpetas. ¿Ok? Carpetas. Nos vamos a encontrar con este comando, que es el comando de git status. El comando de git status me va a permitir visualizar el estado en el que se encuentran mis archivos. ¿Okay? Vamos a crear una carpeta para empezar a trabajar con algunos comandos básicos de Git. ¿Okay? Vamos a empezar. Entonces, voy a crearme una carpeta por aquí en mi disco duro. Voy a crearme por aquí en Proyectos Campus. Y voy a crearme una carpeta que se llama Project Git, qué sé yo. Algo así. Me voy a abrir Visual Studio Code. Importante, por favor, ya teniendo creada la carpeta, tengo que abrir la carpeta. Acuérdense que nosotros en Visual Studio Code vamos a abrir siempre nuestros folders de trabajo. Para esto, vengo a File, Open Folder y sencillamente busco la carpeta que creé. Por acá, perdón, proyectos, y voy a entrar aquí, proyectos Git. Acá Visual Studio me va a pedir que si realmente confío. Digo, sí, venga, confío eternamente en el autor. Listo. Voy a crear mi primer archivo. En este caso, creo un archivo y le voy a colocar como nombre index.html. Para ustedes, index.html es una página web básica. Acá voy a colocar HTML5 y listo. Eso es lo que voy a hacer. No voy a hacer nada más. En este momento, este proyecto no tiene ningún seguimiento con Git. ¿Okay? Por acá, tengo acá perfiles, tengo otras opciones y por aquí tengo usuarios. Aquí tengo la opción de loguearme usando Copilot, usando muchas otras herramientas. Por ahora, GitHub está desvinculado de acá. Para esto, simplemente voy a ejecutar el primer comando. Mi primer comando lo voy a ejecutar desde la terminal. Para acá. Y voy a ejecutar el comando que dice git init.
doy un enter. Me dice, felicitaciones, en este momento usted ha inicializado su repositorio. Como ustedes van a notar, aquí me aparece una U, que significa que ese archivo no está traqueado. O sea, no se ha iniciado un seguimiento a ese archivo con GitHub. Si yo le digo acá git status, va a estar en rojo. Esto va a indicarme que el archivo no está agregado a ningún commit. Es decir, que si se borra, lo perdí. ¿Ok? Si quiero que inicie un proceso de traqueo, tengo que agregarlo al área de stage, al stage área. ¿Y eso cómo se hace? Voy a ejecutar este comando, git add espacio punto. Ese comando me permite agregar de forma automática todos los archivos que no se están traqueando, o sea, los que están con la U. Fíjense que de manera visual, Visual Studio Code nos está ayudando de una forma. Le doy un enter. Y fíjense que me dice, pasó de esa A, perdón, de la U pasó a la A. Ah, vengo y busco acá. ¿Y qué me dice? Que está agregado en el index o está indexado. ¿Qué quiere decir? Que ya está ¿en dónde? Miremos el documento. ¿Qué dice por acá? Que ya está en el staging area. ¿Ok? Ya está en este estado. Quiere decir que si yo ejecuto nuevamente el comando status, me aparece el archivito en verde. Quiere decir que ya está listo para ser cargado en el servidor remoto, pero hay que hacer algo que se llama un commit. ¿Ok? Entonces, en este momento, por favor, ustedes van a hacer la carpeta, van a crear este archivito de index.html. Si quieren colocar el formato HTML, háganlo. Si quieren crear un archivo Python y agregar cualquier código, háganlo. Es indiferente. ¿Ok? Entonces, 10 minuticos para el ejercicio. Vamos a continuar con nuestro trabajo y vamos ahora a construir nuestro primer commit. Los commits son esos puntos de control que va a tener nuestra rama principal. Recordemos que nuestra rama principal es main. Por ahora, pues nos vamos a limitar a trabajar sobre esta rama. Más adelante, en un futuro no muy lejano, cuando aprendamos Git avanzado, pues vamos a trabajar con Git Flow y eso nos va a cambiar un poco el paradigma de trabajo utilizando control de versiones. Acá tenemos el comando git commit -m y podemos colocar el mensaje. Vamos a hacer lo siguiente. Como tenemos Visual Studio Code definido como nuestro editor por defecto de Git, vamos a escribir el comando git commit y simplemente le voy a dar un enter. Entonces fíjense que él de manera automática me abre una pestaña, donde en esa pestaña voy a poder colocar el mensaje. Una de las ventajas que tenemos al usar el mensaje de esta forma es que puedo escribir un mensaje de 2 líneas o ser un poquito más largo. Entonces, voy a colocar aquí un mensaje bastante creativo. Mi primer comment. Con esto, pues podemos decir que tenemos ya nuestro inicio. Ahora cuando ya todos tengamos el ejercicio, vamos a entrar a lo que se llama Conventional Commit, que es un estándar que se trabaja hoy en día en la parte de desarrollo. Bueno, siempre se ha trabajado, sino que muy pocos lo aplican. En ese momento cierro la ventana y fijémonos que aquí en la parte inferior me dice que tenemos un commit. Voy a colocar el comando git log y vamos a ver que aquí nos va a mostrar que el usuario fulanito hizo un commit y acá nos va a mostrar un hash code. Si no me equivoco, tengo acá
one line, me muestra el commit en una sola línea y de forma resumida. ¿Ok? Más adelante vamos a ver algunos otros comandos que nos van a permitir trabajar con Git. Entonces, por favor, vamos a crear nuestro primer commit. Si ustedes no tienen seleccionado Visual Studio Code por defecto, lo vamos a ejecutar de esta forma. Git commit -m y entre comillas dobles el mensaje. Si tenemos Visual Studio Code definido como editor por defecto, simplemente escribimos el comando git commit y él automáticamente nos abre la ventana. Entonces, por favor, hagamos el ejercicio. Acá, básicamente nosotros podemos decir que tenemos vinculado nuestra cuenta, tenemos nuestra configuración local. Realmente, si yo entro aquí a los perfiles, si yo entro aquí a control de versiones, pues no tengo mayor cosa, ¿ok? Aquí tendría que hacer un push, aquí tengo unas opciones básicas. Yo puedo instalar algunas extensiones adicionales a Visual Studio, pero vamos a usar nuestra terminal y en este caso tenemos dos típicos comandos que utilizamos en Git básico y el primero de ellos es el push y el segundo de ellos es el pull. Push es cuando yo voy a enviar desde mi repositorio local al remoto y pull es cuando voy a traer del remoto al local para tener actualizaciones y demás. En este caso, voy a utilizar acá, voy a ejecutar este comando acá, git push origin main. Aquí no sé qué problemas vaya a tener. Acá me está diciendo que no aparece el repositorio remoto, que debo configurarlo, que no tengo credenciales, que no tengo ningún tipo de acceso. ¿Ok? Aquí, pues tengo unas opciones y una de esas es tratar de publicarlo con Visual Studio. Pues para hacerlo de la manera más fácil. Entonces acá puedo darle publicar y acá me dice que si deseo que la extensión o darle permisos a la extensión, voy a decirle permitir. Entonces él maravillosamente me abre mi navegador web donde se encuentra mi cuenta de Git y simplemente le digo aquí continuar. Voy a esperar un momento, voy a decirle abrir en Visual Studio Code y acá ya puedo, fíjense que aquí ya tengo acceso a mi repositorio y aquí ya le puedo indicar que quiero hacer una publicación y voy a crear mi repositorio de forma pública. Le doy clic acá y voy a esperar a ver qué error puedo llegar a tener con las credenciales. Acá me está diciendo que si quiero autenticarme por medio de un token o por medio de el navegador. ¿Ok? En este caso, pues le voy a decir que quiero autenticarme por medio del navegador. Le voy a dar clic y él vuelve y abre el navegador. Vamos a ver si abre acá. Chicos, por ahí les enviaron por el grupo. Esto que pasó acá con mi máquina. A ver. Vamos que sí. Acá me dice que está publicado. Digo abrir en GitHub y vamos a revisar. En este caso, como vemos, ya tengo ese repositorio vinculado a mi Visual Studio Code. Acá en este punto, yo puedo entrar aquí a los usuarios y como vemos acá, ya tengo la cuenta de mi repositorio, de mi Git, asociada a Visual Studio Code. Podemos agregar algunas otras extensiones que nos van a ayudar a nosotros a manipular algunas opciones básicas dentro de los repositorios. Pero por ahora necesitamos empezar a manipular
las opciones de comandos. Esto es trabajando, ojo, trabajando desde local a remoto. Pero yo puedo inicializar primero mi repositorio en remoto y luego traerlo de forma local. ¿Cómo se hace esto? Aquí hicimos de local a remoto. Ahora voy a hacer el ejercicio de crear el repositorio remoto y traerlo para trabajar de forma local. ¿Ok? Voy a cerrar acá Visual Studio. Voy a abrir mi repositorio. Y por acá en repositorios, acá tenemos la opción de nuevo repositorio. Le damos clic a nuevo repositorio y le voy a crear un repositorio llamado DemoJ3. Entonces, lo primero que va a hacer es revisar si ese repo se encuentra disponible o no. Si no se encuentra disponible, me va a indicar que no se puede usar porque ya lo he usado o ya tengo un repositorio con ese mismo nombre. Por acá, tenemos que definir si los repositorios o el repositorio va a ser público o privado. Digamos que inicialmente uno podría decir que es más sencillo empezar con el remoto y luego empezar a hacer cada uno de los ejercicios de vinculación. Y acá puedo decirle privado en caso de que no quiera tener visibilidad. Por lo general, nosotros siempre vamos a crear para proyectos repositorios privados. ¿Okay? En este caso, voy a pasarlo a público. En caso de que desee generar mi README, lo puedo hacer. Entonces puedo marcarlo acá. Tenemos aquí un archivito muy importante a la hora de trabajar con nuestros proyectos y es el archivo de git ignore. Este archivo me va a permitir especificar qué archivos de mi proyecto deseo omitir al momento que se haga un commit y así sucesivamente. Por ejemplo, cuando yo estoy trabajando con tecnologías como Node.js, como Angular, que estoy haciendo algún front, por lo general se tiene una carpeta de Node Modules y normalmente esa carpeta pesa un montón. Yo puedo omitir esa carpeta. Entonces, pero eso lo hacemos únicamente con el git ignore. Si le doy clic acá, me van a aparecer un montón de tecnologías. Y a partir de esas tecnologías, él va a crear el archivo por nosotros. Hay páginas web que se encargan de hacer este ejercicio y que nos ayudan a generar el git ignore. En este caso, pues no voy a crear ningún archivo por ahora. Más adelante lo llevaremos acá. Aquí tenemos la opción de licencia. Podemos optar por alguna licencia de esas. Más adelante, cuando veamos el módulo de Git avanzado, vamos ya a configurar todo este tipo de aspectos a tener en cuenta. Voy a omitir el README y le voy a decir crear repositorio. Entonces, fijémonos acá. Acá, él me está diciendo o me está dando unas indicaciones que son importantes a la hora de nosotros trabajar. Me está diciendo, oiga, lo primero que va a tener que hacer usted es agregar su repositorio remoto a un repositorio local. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Vengo para acá. Voy a decirle acá. Demo. Tenemos acá mi terminal, ¿cierto? Voy a hacerle caso a las sugerencias que me está dando Git. Me está diciendo, oiga, esto, primero que todo, ejecute este comando. Vamos a hacerlo. Control C. Y vengo para acá. Y lo pego. Me dice, listo, ya inicializó usted ese repositorio. Necesito el README. Pues en este caso yo no agregué ningún README, o sea, no tengo un archivo para agregar. No me preocupo. Acá estoy especificando que la rama principal va a ser main, con esto. O sea, estoy cambiando de master a main. Eso es lo que hace ese comando. Luego me dice ejecute esto.
Es decir, asocie ese archivo o ese repositorio remoto al trabajo local. Doy un control C y vengo para acá y lo pego. En este momento ya tengo configurado los accesos a ese repositorio remoto. Para esto voy a entrar aquí a Visual Studio Code. Venga, que esto me quedó mal. Cierro esto. Aquí es code espacio punto. Ahora sí. Vengo acá, vengo a control de versiones. Aquí me dice que publique. ¿Ok? Que publique. Es decir, ya puedo empezar a crear mis archivos y demás. Acá, a veces la gestión y control, es bueno tener esta extensión, el Git Graph. No significa que los comandos los vamos a ejecutar desde acá, porque con Git Graph nosotros podemos hacer absolutamente todo. Pero aquí lo vamos a montar simplemente para tener un entorno visual y ver qué es lo que está pasando con el repositorio. Voy a instalarlo. Decide que quiero confiar acá en esto. Vengo al control de versiones y por acá tengo el Git Graph. Y acá en la parte derecha tengo aquí unas opciones. En estas opciones yo puedo visualizar la configuración. Entonces fijémonos que aquí me aparece mis credenciales, ¿cierto? Mis credenciales y también aparece cuál es mi servidor o mi repositorio remoto. Esto es importante a la hora de trabajar con Git. ¿Listos? Él me indica que por favor hagamos este comando, que lo ejecutemos. Este parámetro de "-u" es para hacer el commit forzado. ¿Ok? Bueno, en control C, voy a venir por acá, voy a ejecutarlo desde la terminal. Me va a decir, señor, no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque no hay nada que hacer ahí. No he hecho ningún commit, no he hecho ningún archivo, no he hecho ningún proceso. Entonces, en este punto, ya podemos empezar a trabajar con el proyecto y crear lo que nosotros necesitemos. Y de esta forma, empezar a migrar todos nuestros proyectos hacia nuestro repositorio. Entonces voy a crear aquí un archivo llamado index.html. Acá tenemos esto. Fíjense que acá me está diciendo que está un track. Significa que no le estamos haciendo ningún seguimiento. Abrimos la terminal. Y acá ya empiezo a hacer los pasos siguientes. Git status, pues me va a indicar que el archivo index.html pues está sin seguimiento. Para esto debo utilizar ¿qué comando? Antes de hacer el commit, debo usar el git add. ¿Ok? Recordemos que el git add se utiliza para pasar de un estado no traqueado a traqueado, es decir, pasar al área de stage o al área indexado. ¿Ok? Es git add, espacio. Yo puedo especificar el nombre del archivo, quiere decir index.html. Y de nuevo puedo ejecutar el status. Luego de esto puedo ejecutar el commit. Ojo, es importante siempre tener la configuración de nuestros entornos. Es decir, debemos tener definido para mayor comodidad como editor de commits a Visual Studio Code. A no ser que ustedes dominen Nano o dominen Vim. ¿Okay? Y en este caso sería más eficiente que tengamos a Code como nuestro editor de commits. Entonces vengo y ejecuto git commit. Se abre nuestra ventana. ¿Okay? Aquí no hemos empezado a trabajar con Conventional Commit, que es un estándar que debemos llevar a cabo al momento de trabajar con nuestros proyectos. Sencillamente acá ponemos New Project
start, qué sé yo. Cerramos y ya tenemos listo para hacer nuestro push. Acá me está diciendo que puedo ejecutar este comando. Vamos a ver si nos funciona desde acá. Listo. Ahora sí funcionó. ¿Por qué ahora sí funcionó y antes no? Porque no teníamos nada que comitear o enviar a nuestro repositorio. Esto, jóvenes, es lo que necesitamos saber para nuestro examen. Porque ustedes van a tener que entregarme el examen en un repositorio. ¿Ok?